Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales. Socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV. Socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes Colón, Aguilares, Chalatenango, Nueva Concepción, Zaragoza, Ciudad Arce y San Juan Opico. El 28 de mayo de 1977 da inicio la historia de una apasionante iglesia que, sin saberlo, años más tarde se convertiría en la segunda iglesia celular más grande en el mundo. Han pasado 40 años y la pasión y el amor por las almas sigue siendo el mismo. Esto es La Célula Especial Elim 40 años. El inicio de una iglesia que marcaría la historia de El Salvador. En el año 1977 nace Misión Cristiana Elim, un pueblo con pasión y sueños. Inicialmente fueron 9 personas que pronto se convertirían en 100. En 1981 estalla la guerra civil, pero esto no fue motivo para detener a la iglesia. El esfuerzo, la perseverancia y entrega a Dios los llevó a un crecimiento inesperado. En un contexto de guerra y dolor que estaba cobrando la vida de familias enteras, la esperanza y confianza en Dios hizo que la iglesia siguiera caminando sin perder el rumbo. En el 86 en El Salvador se vivía una época de guerra civil. Eso hizo que hubiese mucha migración interna en San Salvador y también externa. Pero lo que permitió a Elim en San Salvador crecer fue esa coyuntura, porque la migración rural estaba teniendo lugar. Las personas huían de diversas ciudades, de diversos lugares hacia San Salvador, pensando que en San Salvador iban a estar más seguros. Pero esa situación, que fue un punto de quiebre, porque Dios obra en esos puntos de quiebre, sean individuales o sean sociales, nacionales, hizo que ante esa situación en donde la vida estaba en riesgo, en peligro, la gente fuese más sensible y se refugiara en Dios. Con los hermanos que habíamos en esa época, comenzamos a sentir como un deseo de orar, de buscar al Señor y de pedir que en el país pues hubiera un empuje espiritual, un crecimiento en el área evangélica, y entonces nos reuníamos todos los viernes a orar. Después del culto, los que querían quedarse en esa reunión se quedaban. Entonces no eran mucho el grupo, pero sí nos quedábamos orando desde como las 9 de la noche hasta como las 12, 1 de la madrugada. Y la oración era esa, que Dios permitiera un cambio acá en la nación. El sistema celular de Elim fue inspirado por el modelo coreano del pastor David Yonggi Cho, cuando en la época de los 80 sus libros empezaban a circular en nuestro país. Eso apunta ya por el año 1985. Lo primero que recuerdo que ocurrió fue que el pastor principal de esa época nos reúne a todos los que estábamos encargados de filiales y nos dice: yo creo que Dios me está permitiendo que cambiemos de estrategia y que, sobre todo para la conquista de las personas para Cristo, en ese momento así se concebía, y él dijo: yo voy a comenzar con grupos familiares. Él ya había visitado Corea y ya tenía un panorama bastante amplio de cómo podía hacerse el cambio. El día que se nos comunicó de este nuevo sistema que se iba a implantar en la iglesia, fue realmente maravilloso, en el sentido que íbamos a entrar prácticamente a una nueva dimensión de la que habíamos estado viviendo dentro internamente en la iglesia.
¿verdad? De tal manera que aunque hubo cierta incertidumbre, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando se implanta algo nuevo, siempre hay a veces resistencia, ¿verdad? Pero inmediatamente se nos mostró que a la nueva dimensión que íbamos a entrar era bíblica. Así que el primer, cambio que no dejó de sacudirnos a todos fue la orden de cerrar todas las filiales para concentrarlas en la Santa Lucía y hacer pues una iglesia. Entiendo yo que la visión del pastor de ese momento era establecer una mega iglesia, en cada cabecera departamental, ¿verdad? Entonces, para ese momento yo estaba atendiendo una iglesia que estaba en Los Héroes, en la colonia Los Héroes, es bastante cerca del estadio Cuscatlán. Y pues esa fue la orden, me cierren y integrémonos. Y luego pues ya se dio lo que es el entrenamiento, para cómo era el sistema y cómo se iba a desarrollar, ¿verdad? Pero sí causó un revuelo de inmediato. En 1986, cuando se implementó el modelo celular, el miedo a lo desconocido y acoplamiento al ritmo de trabajo de una iglesia tradicional generó incertidumbre y oposición por algunos pastores de la iglesia. Bueno, es que hubo bastante oposición al principio. Yo fui el primero que me opuse porque para mí el sistema celular era ambicioso y lo tomé a mal desde el principio porque como yo era pastor de la filial de Soyapango, en el colonia El Pepeto Viejo, los que viven ahí en Soyapango, lo sabrán mejor que yo, y entonces cuando se implanta el sistema celular y se establece en 1986, yo acababa de inaugurar en octubre el local con una capacidad para 600 personas. Lo inauguramos en el 86, en octubre. Y en diciembre me están diciendo que tengo que entregar los fierros, que tengo que entregar todo, tengo que cerrar la galera, porque era una galera, para implantar el sistema celular. Muchos hermanos me dijeron, dividámonos. Todo va a ser nuestro, nadie va a estar sobre nosotros. Yo no estuve de acuerdo, yo más bien me fui para Guatemala huyendo como Jonás, y allá en Guatemala Dios trató conmigo, me dio si puedo decir, una especie como de revelación a mi persona, de que yo tenía que ponerme a las órdenes de la iglesia y del pastor general anterior, en que yo tenía que someterme. Y aún antes de que iniciara el sistema celular, el doctor Cho vino acá al país. Si no estoy mal, allá por el año 1977, él estuvo en el país en una iglesia y ellos implementaron el sistema y tuvieron cierto crecimiento. Y de repente el sistema se echó a perder. En ese momento creo que el concepto que existía de las iglesias, en particular de Iglesia Elim, que era una iglesia grande, porque en ese momento tenía 2,000 personas, y justo había sucedido un terrible terremoto en San Salvador, y quizás lo que la gente esperaba era eso, un crecimiento, pero a ese nivel, de una iglesia que crece, que tiene filiales, pero el tema celular lo que causó un impacto es al llevar el evangelio a cada vecindario, a cada y a que cada miembro de la iglesia ya no fuera nada más un asistente o un servidor, sino que fuera parte integral de la difusión del mensaje y de poder hacer también discípulos a otros. Pero cuando surge la célula en ese ámbito, en ese entorno, pues surge como algo novedoso, pero también propicio para un momento como ese, porque la célula trae como entre sus fines, también trae lo que es el aspecto de comunión, integración, seguridad
por cuanto la gente, el cristiano o la gente que todavía no había llegado a la fe del Evangelio, no necesariamente tenía que venir a un local como para conocer la fe y entregarse al Señor. Entonces, ante una situación como esa, el que existiera una célula cerca de la casa, inmediato a la casa, era algo que nos ayudaba a sobrellevar esos distintos momentos. Y por muy difíciles que fueran, la célula proveyó un calor, una seguridad, el poder proclamar el mensaje, el poder invitar a escuchar ese mensaje. Y entonces, bueno, en lo personal pienso que fue una buena alternativa ante la situación que se vivía, de poder seguir adelante como iglesia, predicar el mensaje del Evangelio, acercar el Evangelio más a la persona, donde la persona no tenía que tener muy distante esa oportunidad. Entonces pienso que dentro de ese ámbito surge la célula y comienza la célula. Siento pues que fue algo muy apropiado. Esto es La Célula, especial Elim 40 años. En el año 88 comenzamos los primeros distritos, ¿verdad? Se nombraron el Distrito 1 y el Distrito 2. Para aquel entonces, el límite geográfico era el reloj de Flores. Del reloj de Flores, buscando suroriente hasta llegar al kilómetro 28 de Cojutepeque, era el Distrito 1. Del reloj de Flores, poniente, norte, estamos hablando del Distrito 2, que comenzaba desde ahí hasta llegar a Santa Tecla. Entonces era grande el territorio para cada uno. El primer distrito, en ese entonces el hermano Alfredo Rosa, tomó la dirección del Distrito 2 y su servidor tomé la dirección del Distrito 1. Las células se habían convertido en un refugio y un oasis para el desamparado. La necesidad por conocer más de Cristo era evidente y se reflejaba en el crecimiento de asistentes semana a semana. Tuvimos una célula, por así decirlo, ¿verdad? Tuvimos la célula, comenzamos en una casa más o menos, no tan pequeña, ¿verdad? Pero el asunto es que se nos llenó, ¿verdad? Y luego siguieron llegando más gente que tuvimos nosotros que salirnos de la casa y hacer la reunión prácticamente en todo el pasaje. Una experiencia realmente maravillosa, que bien recuerdo el número, que fueron más de 300 personas las que llegaron, no solamente hermanos, sino que amigos. Y en esa reunión se manifestó de una manera muy especial el Señor, el Espíritu Santo obrando, en el cual hubo sanidades, hubo conversiones, reconcilios, sanidades y una administración del Espíritu Santo, pero realmente maravillosa. La célula es la oportunidad de compartir el Evangelio con los amigos, vecinos y familiares, abriendo un mundo de oportunidades para que la salvación llegue a las colonias. Al inicio se le dio ese énfasis, familia. Y luego pues la forma de predicar, ¿verdad? Sentado, sin mesas, sin flores, sin púlpito. Eso pues no dejó de causar, no sé, en algunas reuniones todavía se ha de hacer, producto de que no eran los hermanos los que pedían eso, sino que la gente que no creía que esa era la manera de celebrar cultos, y muchas veces en atención a eso pues se tuvo que ir cediendo. Yo bien me recuerdo que fui de los primeros líderes también, y hasta me dieron premio porque en mi célula 150 personas. Entonces era algo novedoso. La gente quedaba impactada con tener una reunión familiar cerca, y que rompía con todos los paradigmas, que no era un culto, sino que era un momento de camaradería, de participación bíblica, y compartían un refrigerio. Entonces, más o menos 40 minutos, una reunión donde la gente aprendía y al mismo tiempo participaban, confraternizaban, y eso favorecía, abrió el cambio
El sistema celular también ha permitido que personas con el deseo de servir a Dios y a los demás puedan desarrollarse como líderes y predicar el evangelio a toda criatura. Mi sorpresa fue que cuando la iglesia hizo la transición al modelo celular, yo pude ver jóvenes y señoritas que para mí no tenían liderazgo, liderando. Porque la célula permite que todos en cierto momento y por cierto tiempo puedan ser líderes. Entonces me impresionó mucho el criterio subjetivo de pensar que unos pocos tenían liderazgo y luego ver a muchas personas convertirse en muy buenos líderes de células de hogar. Yo creo de que la clave pues, de ese crecimiento es el Señor, ¿verdad? Es Dios. Recordemos, yendo ya a la Biblia, la iglesia del principio, que se reunía en el templo y en las casas, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces ahí se ve de que la iglesia implementa de una sola vez el sistema, pero dice al final de ese capítulo 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, pero dice el Señor. Dios estaba allí. Si Dios no hubiera estado allí, no era porque se reunían en el templo y en las casas, no era el sistema celular, ¿verdad? La clave es porque Dios estaba ahí. Entonces yo creo de que si Dios no está, este es un fracaso. Pero si Dios está, yo creo que esto es un éxito y eso es lo que considero que Elim ha cuidado y eso es lo que pienso que debemos de cuidar de aquí en adelante. El otro aspecto novedoso era que podía ir a la reunión quien quiera, ¿verdad? Y como quisiera. Yo tuve la oportunidad de escuchar a hermanos que estuvieron en reuniones donde la gente fumaba. Y para ese momento eso era algo inaceptable porque pues uno tiene la idea de culto, de iglesia, ¿verdad? Que la gente llegaba en pantalones bien cortos o como andaba en su casa y la reacción pues era un poco difícil. Entonces esas cosas no dejaban de perturbar pues, o distraer al que estaba enseñando porque todavía teníamos la idea que era un púlpito, que era la palabra en sí de Dios y que debería de ver todas las restricciones que tiene una iglesia, ¿verdad? Así que eso pues obviamente se fue superando con el tiempo y con el entrenamiento que también se fue dando de cómo hacer, cómo ir haciendo la transición de lo tradicional a esa novedad evangelística ahora. El tipo de informes escritos que se llevan, los reportes que nosotros le llamamos, todo esto vino surgiendo conforme se iba presentando la necesidad. Nosotros hicimos un tema que ese tema lo compartimos mucho con pastores de diferentes países del mundo y aún se lo hemos entregado a nuestra gente en El Salvador y es el tema de organización y controles. Y cuando creamos ese tema fue muy importante en ese momento porque nos dimos cuenta de que en realidad nos habíamos organizado sin haberlo planificado previamente, ¿verdad? Nosotros no fue que siguiendo los pasos de una buena administración dijimos, bueno, planifiquemos, luego organicemos, dirijamos y supervisemos. No, sino que nosotros fuimos creando, ¿verdad? De repente mirábamos que había necesidad de saber a qué horas comenzaba el líder, cuánta gente tenía, hagamos un reportito pues para que lo haga y así nos venimos organizando al punto de que pues hoy, gracias a Dios, la gente que ve la estructura organizacional de la iglesia y de la misión dicen, no hombre, qué poderosa, qué tremenda, pero en realidad todo obedece a ese tipo de avance y a cómo Dios nos fue mostrando el camino. Esto es La Célula, especial Elim 40 años. Un líder no está exento de sus luchas personales y desafíos en familia. Aún así, sirven abnegadamente, viendo el acompañamiento de Dios en cada necesidad. El asunto es de que yo tenía miedo a salir. Era una semana donde yo no sé por qué me había caído ese temor. Tenía casi como que delirio y persecución, me andaban persiguiendo por todos lados. Todo carro que miraba que se ponía detrás del mío era que me andaban siguiendo, ¿verdad? Y yo miraba si un carro estaba atravesado en la calle, yo decía, no hombre, no será, ¿verdad? Y bueno, y así por el estilo. La cosa es de que ese día dije yo, no, yo me tengo que armar de valentía, tengo que salir, y etcétera, etcétera. Y bueno, me arreglo,
voy a supervisar y justo cuando yo llego estaban en la oración convenida. Yo que entro, los hermanos no se percataron de que yo estaba ahí. Y en ese momento estaban orando y estaban diciendo: Padre, oramos por nuestros pastores, cuídalos, que nada les pase, Señor, cúbrelos, y en especial rogamos por el pastor fulano, y era yo. Entonces, en ese momento me sentí tan confortado, ¿verdad? Tan, pero fuerte, porque como que tuve una pregunta de Dios en mi corazón y que el Señor me dijo: oí cómo están orando por ustedes y están mencionando tu nombre. Así como este grupo, hay miles orando en la ciudad por ustedes. ¿Crees que yo los voy a dejar avergonzados? ¿Crees que yo no les voy a responder a sus peticiones? Y yo me sentí apenado con Dios. Yo dije, en realidad no debí de haber sentido cobardía ni temor por nada. Y ahora que vengo a la célula y veo que la gente está motivada orando y que lo hacen de una manera convenida y lo hacen puntualmente por nosotros para que Dios nos ayude. Entonces yo me sentí fuerte. A partir de ahí jamás me volví a sentir por lo menos débil en ese aspecto, y para mí marcó, ¿verdad?, mi corazón esa experiencia en una célula. Eso es por mencionar un detalle. Se invitaban a las personas, ¿verdad? Pero aparte de la invitación, era tan, pero tan especial prácticamente la presencia y el poder de Dios, que los vecinos no, ni se les había invitado a algunos, pero ellos llegaban a ver qué es lo que estaba pasando en ese hogar, ¿verdad? En alguna oportunidad, uno me recuerdo que testificó, me dijo: yo me convertí, pero yo pensé, me dijo, que algo malo estaba pasando ahí, que alguien se había muerto ahí, que por la gente estaba aglomerada, pero yo sentía algo realmente bello, algo especial. Y cuando vine me di cuenta que era una reunión religiosa, me dijo él. Pero el asunto es que en ese día que llegó, esa noche que llegó, esa noche se convirtió también. Y luego él, en esa reunión, él testificó realmente lo que había sentido y cómo realmente se había convertido al Señor. Y una anécdota que a mí me pasó bastante curiosa fue que cuando estábamos en el momento de la delegación de traer un invitado, una señora me dijo, una hermana me dijo: hermano, ¿usted por qué no sabe dónde yo trabajo? Ay, ¿dónde trabaja usted? En la tiendona, me dijo. Y ahí solo gente malcriada hay. Ah, pues le dije yo: hagamos una cosa. Busque a la mujer más malcriada, ponga el nombre, y ese nombre vamos a estar orando y ayunando para que el Señor haga la obra. Amén, me dijo. Está bien. Y el sábado me la trae. El sábado que llegué a la reunión, como a eso de las 3 de la tarde, para que empezara a visitar y todo eso, ya estaba ella con la señora ahí. Me dijo: mire, me dijo, hermano, no vaya a voltear a ver, me dijo, pero la que está allí es la más malcriada, me dijo. Ya vio, le dije, cómo el Señor oye nuestra oración, le dije. Ver que la zona iba para abajo, y no me abundaba. Líderes que se venían, pueblo que me apoyó sobre Metro a Metro, se venían. A uno los han dejado ya casi sin lo que ellos tenían. A uno todo su ganado por la renta lo perdió. A otro pues tuvo que salir a las 11:30 de la noche de su casa porque lo iban a matar. Y así otros, yo le puedo seguir diciendo cosas de lo que he visto en las células, lo que han sufrido los líderes, los anfitriones. Hubo uno que vivía aquí en la colonia San Patricio, le golpearon, le quitaron todo, lo mandan para su casa en un cantón ahí en el cantón Las Barrosas. Y allá también lo llevaron a manejar. Total que tuvo que salir del país con toda su familia a pasar momentos difíciles. Yo pienso de que hay cosas, hermano, de que se ignoran. El liderazgo que a veces sufre, se ignora lo que pasa. Pero gracias por este momento, porque puedo expresarle gratitud al Señor
de que ver cómo Dios los ha guardado, pero algo que sí me gusta es que en el sistema celular hemos logrado llegar a las necesidades de los hermanos. Esto es La Célula, especial Elim 40 años. Sabemos que el recurso humano es vital para desarrollar el trabajo que el sistema celular demanda, pero hay otros elementos claves que no pueden faltar. Bueno, yo creo que una de las claves que tiene el sistema es que es versátil. Es decir, se puede adecuar a cualquier circunstancia, a cualquier lugar, a cualquier día. Nosotros nos hemos quedado enclaustrados en el sábado, pero en las reuniones que yo tengo he visto que funciona en el día que usted lo ponga. Claro, el sábado tiene sus ventajas porque la masa laboral está casi entrando a descanso, ¿verdad? Pero las pruebas que hemos hecho nosotros hemos visto que el sistema es muy versátil y se adapta al día e inclusive a la hora, porque todas las reuniones casi siempre se dejan por la tarde o por la noche. Nosotros hemos hecho así unos breves ensayos y con la gente disponible pega en cualquier horario, pega en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, y eso hace pues que no esté estrictamente amarrado a X razón, ¿verdad? Otra de las ventajas es que proporciona casi todo, es decir, proporciona comunión, es decir, a los hermanos, proporciona ser solidario con ellos, proporciona el evangelismo, la predicación de la palabra, proporciona que los nuevos líderes o los futuros líderes comiencen a ensayarse y que puedan hacer sus primeros pininos, ya sea cantando, ya sea predicando o participando. Tiene también la bendición de poder ver conversiones extraordinarias o milagros, digamos, también extraordinarios. Entonces las reuniones familiares casi lo tiene todo, a excepción de unas poquitas liturgias, ¿verdad? Que solo son exclusivas de la iglesia. Pero aparte de eso, conlleva todo. Entonces, eso lo hace versátil, completo y funcional. La clave es indudablemente la realidad del Espíritu Santo manifestándose con un propósito. Porque estos 40 años están llenos de historias de mucha gracia de Dios, de imperfección humana, de errores humanos, de flaquezas humanas, porque eso es la iglesia. Está compuesta de personas que fallamos, humanos, mortales, necesitados de la gracia de Dios. Pero a través del tiempo se ha destacado tanto el favor de Dios que sin lugar a dudas todo se debe a esa presencia fiel, permanente, invisible pero real del Espíritu Santo de Dios. Elim se ha caracterizado por eso, por una presencia muy fuerte del Espíritu de Dios. Bueno, la clave, amados hermanos, es definitivamente apegarnos al patrón, al sistema, ¿verdad? Y dejar que sea el Espíritu Santo el que fluya, ¿verdad? Y apegarnos prácticamente al lineamiento, porque las células tienen un lineamiento. Y yo siempre he creído que cuando uno se somete prácticamente a la palabra, porque es parte de la palabra, aunque es un patrón, por así decirlo, un molde, ¿verdad? Pero más que molde, prácticamente es parte de la obra del Señor. Si lo vivió la iglesia primitiva, y nosotros sabemos que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, entonces Él sigue siendo poderoso y seguirá siendo poderoso. Y lo lindo es que nos apeguemos prácticamente a la palabra, ¿verdad? Y a lo que se nos ha indicado cómo se desarrollan prácticamente las células. Miren, la clave ha sido eso, los elementos, que sería la oración, que viene acompañada de una vida de integridad, de testimonio, de la persona que va a ir a poner la cara, a tocar la casa. Luego el otro sería la persistencia, la perseverancia de los líderes y lideresas
que sábado a sábado van y tocan la puerta. Y hemos visto casos de personas que han estado a punto de quitarse la vida cuando han oído que la puerta suena. Y una palabra de esperanza que le dice: ¿qué tal? Buenas tardes, Dios le bendiga. A invitarla vengo, a traerla vengo. Y es ahí donde la persona con la soga al cuello estaba. Y ya después cuentan su testimonio. Es algo maravilloso eso. Bueno, yo pienso que 40 es un número muy interesante. En la Biblia más de 100 veces aparece el número 40 en diferentes situaciones. Y estos 40 años de ser iglesia, no de modelo celular, porque tenemos 31 años de ser iglesia celular, pero 40 de ser iglesia. Esos 40 marcan un ciclo que se debe cerrar. Para hacer reajustes siempre es importante para continuar con una reforma, porque la reforma no es algo que ocurrió en cierto tiempo y que es un aniversario que cada año se debe de conmemorar. La reforma de la iglesia es continua. Y en el modelo celular es pertinente después de 40 evaluar qué aspectos deben de reforzarse, qué elementos deben de incorporarse, qué condiciones se deben de plantear para hacer honor a ese número 40 que habla en la Biblia de un cierre de un ciclo para el inicio de algo nuevo. En el sistema celular hemos logrado llegar a las necesidades de los hermanos, hemos logrado llegar a hacer, quiero decirles, más que un amigo. Uno se llega a sentir padre, no solo los niños. Dios nos ha permitido llevar a hermanos a que estudien, a que se preparen para que sean útiles no solo para la sociedad, sino que le sirvan al Señor con todo su corazón. Yo pensaría que una de las cosas que no se debe de perder en el liderazgo es la pasión por las almas, ¿verdad? Es decir, mantener el fuego de que los inconversos lleguen al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Eso debe ser insustituible, porque cuando las personas llegan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no necesariamente de la iglesia, de la religión, sino del Señor a través de la predicación de la palabra, entonces tenemos que esas personas van a poder ser buenos padres, porque han sido impactados por el Señor. Si son padres, buenos padres; si son hijos, buenos hijos; si son esposos, buenos esposos; si son vecinos, buenos vecinos. Es decir, en el área que se desenvuelve el individuo va a poder aportar lo mejor y todo lo que Dios puede hacer a través de él. La formación prácticamente del líder tiene que ser mucho que mejor hoy, ¿verdad? Porque al inicio, pues medio alimentábamos a los hermanos y ya los soltábamos para que fueran líderes, y se cometían muchas imprudencias, por así decirlo, ¿verdad? Pero conforme los años han venido pasando, pues hoy se está capacitando mejor a los hermanos líderes. Existe una ruta de líder, ¿verdad? Que desde el momento de su conversión son 6 meses prácticamente de aprendizaje, ¿verdad? Enseñanza, ¿verdad? Que se le está dando para que estos líderes, cuando el Señor los ubique en una célula, vengan a ser líderes efectivos, líderes con la misma pasión, porque no hay que perder la pasión, no hay que perder la santidad, la pasión y la entrega prácticamente al Señor. El tema de la estructura es importante, mantener, digamos, el orden que se tiene en el sistema celular es importante, pero lo que va, o el reto principal, es que el sistema celular permee no solamente en cuanto a números, en cuanto a crecimiento, sino que permee en la sociedad de tal manera que produzca cambios. Este país necesita un cambio, y es el evangelio que nosotros anunciamos, que el que conoce cada uno de los líderes, el que vive cada uno de los líderes,
ese evangelio es el que tiene una solución, una esperanza para ese país. Entonces ese es el reto. El reto es que logremos una mayor identificación y calidad en el testimonio que damos en nuestra célula.